Incoterms son un conjunto de términos comerciales de 3 letras que reflejan usos entre empresas en los contratos de compraventa de mercancías. La palabra Incoterms deriva de la abreviatura International Commercial Terms, términos internacionales de comercio. Las reglas de Incoterms describen principalmente las obligaciones, costos y riesgos que implica la entrega de mercancía del vendedor al comprador. La letra R significa que ya es una marca registrada y el 2010 es la versión Incoterms 2010. Ex-work. Los costos y los riesgos por parte del vendedor comienzan en el almacén del país de origen y en este punto es donde se transmite la responsabilidad de vendedor a comprador. En el momento que se carga la mercancía al transporte local, comienzan las obligaciones y los costos por parte del comprador, así como pasar por la aduana de importación, todas las operaciones portuarias y el cargo de la mercancía al transporte internacional, que puede ser aéreo, marítimo, ferroviario y terrestre, ya que Ex-work es multimodal. Descargar la mercancía en el país de destino, así como todas las operaciones portuarias, pasar por el despacho de exportación y descargar la mercancía del transporte local al almacén de destino. SIP, transporte y seguro pagados hasta. Los costos y los riesgos por parte del vendedor comienzan desde el embalaje, verificación y control en el almacén de origen, pasan por el cargue de la mercancía al transporte local, el despacho de exportación, así como todas las operaciones portuarias, y el cargue de la mercancía al transporte principal. En este momento es cuando terminan los riesgos por parte del vendedor, más no los costos, ya que debe entregar la mercancía al porteador en el lugar de entrega convenido. El transporte principal también los paga el vendedor, así como el seguro de la mercancía, ya que en SIP es obligatorio y debe cubrir el 110% de esto. En el seguro es donde se transmite la responsabilidad de vendedor a comprador. La descarga en el puerto del país de destino ya son los costos pagados por parte del comprador, así como las operaciones portuarias, la aduana de exportación, el transporte local y la descarga y recepción de la mercancía en el almacén de destino. DAT, entregada en terminal. Los costos y los riesgos por parte del vendedor comienzan desde que la mercancía sale del almacén de origen, es cargada al transporte local, pasa por la aduana de exportación, ocurren todas las operaciones portuarias, así como el cargue de la mercancía al transporte principal, que puede ser ferroviario, aéreo, marítimo y terrestre, ya que DAT es multimodal. También la descarga en el puerto o terminal de destino. La terminal puede ser un lugar cubierto o no. Y todas las operaciones portuarias, ya que aquí se hace el cambio de responsabilidad de vendedor a comprador. En la aduana de importación es cuando comienzan los costos por parte del comprador, así como el transporte local en el país de destino y la recepción y descarga de la mercancía en el almacén acordado. DAT. Los costos y los riesgos por parte del vendedor comienzan en el almacén de origen. La mercancía es cargada al transporte local del país de origen, así como el despacho de exportación y todas las operaciones portuarias, así como la descarga de la carga de la mercancía al transporte principal. En DAP también es multimodal, que puede ser terrestre, aéreo, ferroviario o marítimo. Después sigue la descarga en puerto. Aquí aplica el término entregada en terminal,
que significa que la empresa vendedora debe realizar la entrega cuando se pone a disposición de la compradora en el medio de transporte de llegada, ya preparada para la descarga en el lugar de destino designado. Después siguen todas las operaciones portuarias, así como la aduana de importación, el transporte de destino, y ya en el momento de la recepción y descarga de la mercancía en el almacén acordado en el contrato de compraventa, son costos y riesgos por parte del comprador. DDP, entregada derechos pagados. Los costos y los riesgos por parte del vendedor comienzan desde la salida de la mercancía en el almacén de origen, el cargue de esta misma al transporte local, pasar por la aduana de exportación, todas las operaciones portuarias, así como el cargue de la mercancía al transporte principal, el cual es multimodal, que significa que puede ser aéreo, marítimo, ferroviario o terrestre. La descarga en el puerto del país de destino, nuevamente las operaciones portuarias, pasar por la aduana de importación, así como el transporte de destino. La recepción y descarga de la mercancía ya son por parte del comprador en el almacén de destino. FAS, franco al costado del buque. Los costos y los riesgos por parte del vendedor comienzan desde el almacén de origen con el embalaje, verificación y control de la mercancía, así como el cargue al transporte en origen, la aduana de exportación y las operaciones portuarias. En este punto es donde se transmite la responsabilidad de vendedor a comprador. Cuando se carga la mercancía al transporte principal es cuando ocurre los costos y riesgos por parte del comprador. El transporte principal debe ser marítimo y siempre y cuando sea a granel. La descarga en el puerto de llegada, así como las operaciones portuarias, la aduana de importación y la recepción y descarga de la mercancía en el almacén acordado. FOB, franco a bordo. Los costos y los riesgos comienzan desde el almacén de origen, el cargue de la mercancía al transporte local, pasar por la aduana de importación, las operaciones portuarias, así como cargar la mercancía al medio de transporte principal, que en este caso es marítimo y siempre y cuando la mercancía sea solo a granel. El costo y el riesgo, así como la responsabilidad de la mercancía en el transporte principal, ya son por parte del comprador, así como descargar la mercancía en el puerto de destino, pasar por la aduana de exportación y el transporte local en el país de destino, así como la recepción y llegada de la mercancía en el almacén acordado. CFR, costo y flete. Este es un Incoterm marítimo. Los costos y los riesgos por parte del vendedor ocurren desde que la mercancía sale del almacén de origen, es cargada al transporte local, pasa por la aduana de exportación, ocurren las operaciones portuarias y se carga la mercancía al transporte principal. En ese momento se terminan los riesgos por parte del vendedor. Una vez cargada la mercancía en el barco, siempre y cuando a granel, se hace el cambio de responsabilidad de vendedor a comprador. Seguro, si es que es contratado en este Incoterms, debe ser pagado por el comprador, ya que en este punto comienzan los costos y los riesgos por parte de este. La descarga de la mercancía en el puerto, así como pasar por la aduana de importación, el transporte local y la descarga de la mercancía en el almacén acordado en el contrato de compra. CIF, costo y seguro y flete. Los costos y los riesgos por parte del vendedor
comienzan desde la verificación, embalaje y control de la mercancía en el almacén de origen, así como la carga al transporte local de la mercancía, pasar por el despacho de exportación, las operaciones portuarias y el cargue de la mercancía al transporte principal. En este punto es donde terminan los riesgos por parte del vendedor. El transporte principal debe ser marítimo y a granel. En ese punto es donde se hace el cambio de responsabilidad de vendedor a comprador. El seguro de mercancía también debe pagarlas el vendedor. Debe cubrir el 110% de esta misma. La descarga en el puerto de llegada, o sea, en el país de destino, desde este punto comienzan los costos por parte del comprador, así como las operaciones portuarias y la aduana de importación. El flete del país de destino y la carga y descarga de la mercancía en el almacén acordado. FCA, franco transportista. Los costos y los riesgos por parte del vendedor comienzan desde el embalaje, verificación y control en el almacén de destino, así como el cargue de la mercancía al transporte local. En este punto es donde se hace el cambio de responsabilidad de vendedor a comprador, dependiendo del lugar de entrega pactado. Después viene la aduana de exportación y después las operaciones portuarias. En este momento es donde comienzan los costos y riesgos por parte del comprador, así como la carga de la mercancía al transporte principal, que puede ser ferroviario, aéreo, marítimo y terrestre. La descarga de la mercancía en el país de destino, así como las operaciones portuarias y el despacho de importación. También la recepción y descarga de la mercancía en el almacén acordado en el contrato de compraventa. CPT, transporte pagado hasta. Los costos y los riesgos por parte del vendedor comienzan en el almacén de origen. La mercancía debe ser cargada al transporte local y pasar por la aduana de exportación. Le siguen las operaciones portuarias y el cargue de la mercancía al transporte principal. En este punto es donde se transmiten los costos por parte del vendedor al comprador. La mercancía debe ser entregada al porteador o a otra persona designada por el vendedor en el lugar acordado. El transporte principal puede ser aéreo, marítimo, ferroviario o terrestre. En el transporte principal es donde se hace el cambio de responsabilidad de vendedor a comprador. Si el seguro es acordado, en este punto comienzan los costos por parte del comprador, así como la descarga de la mercancía en el lugar designado o país de destino, pasar por la aduana de exportación, así como el transporte de destino y la descarga y recepción de la mercancía en el almacén de